¿Ya estamos listos? Muy bien, buenos días, consejeras y consejeros universitarios. ¿Cuántos asistentes tenemos? 202. Una vez verificada la lista, confirmo que se encuentran 202 consejeras y consejeros universitarios. Por lo que, con fundamento en el artículo 34 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los consejos de unidad académica, le informo al Pleno que se declara quórum legal para sesionar y tomar acuerdos. Le recordamos que las sesiones extraordinarias se rigen conforme a lo establecido por el artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los consejos de unidad académica. Cada uno de ustedes ya cuenta con un tarjetón mismo que podrán utilizar ya sea para hacer uso de la palabra o para la votación correspondiente. Antes de continuar con esta sesión de trabajo, informo a este máximo órgano de gobierno universitario que la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, presidenta de este Consejo Universitario, presentó escrito de que no asistirá a la presente sesión por motivos de carácter personal y derivados del proceso electoral para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría, por lo que esta reunión de trabajo será presidida por la Secretaría del Consejo, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los consejos de unidad académica, dicho documento avala la ausencia de la presidenta para este Consejo Universitario. Asimismo, se hace constar que previo escrito, los consejeros universitarios que formaron parte de la comisión de auscultación se excusan de participar de la presente reunión a fin de no afectar la objetividad e imparcialidad de las determinaciones que llegara a tomar este Consejo Universitario en relación al recurso de inconformidad materia de la presente sesión, toda vez que asisten los consejeros universitarios suplentes confirmados en el pase de lista correspondiente. En consecuencia, ante la ausencia de la persona titular de la Rectoría, la presidencia de este Consejo queda a cargo de la Secretaría del Consejo Universitario, la cual propone como secretaria de actas a la doctora María Antonieta Vera Muñoz, consejera directora de la Facultad de Contaduría Pública. En términos del artículo 33, párrafo segundo y 43 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los consejos de unidad académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se hace esta propuesta. Pregunto al Pleno, en votación económica, los que estén de acuerdo en la propuesta anterior, sírvanse manifestarlo levantando su tarjetón. Se aprecia mayoría, por lo que queda aprobada la propuesta antes mencionada. Doctora María Antonieta Vera Muñoz, consejera directora de la Facultad de Contaduría Pública, pedimos que nos apoye pasando al frente del presidium para tomar el lugar de la secretaria, de la cual ya está usted acá. Para continuar con la sesión, en términos del artículo 47 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los consejos de unidad académica, se nombran como escrutadores para esta sesión a la maestra Hilda Ocaña Meléndez, consejera directora, licenciado Benito Juárez García, y al maestro Armando José José, consejero director del Complejo Regional Centro. En votación económica, quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su tarjetón. Se aprecia mayoría, muchas gracias. Por lo que quedan como escrutadores los consejeros directores antes mencionados. Pido a la secretaria de lectura al punto del orden del día que corresponde, que es los acuerdos de la sesión celebrada el 21 de agosto de 2025. Adelante, secretaria.
presta este? ¿Me presta este? Muy buenos días, consejeras y consejeros. Procedo a leer los acuerdos que me han sido encomendados. Integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presente. El Pleno del Consejo Universitario, en su 19ª sesión extraordinaria, celebrado el 21 de agosto 2025, de forma presencial en el Salón Barroco del edificio Carolino, tuvo a bien acordar lo siguiente. 1. Por mayoría de votos se nombró como escrutadores para esta sesión a la maestra Hilda Ocaña Meléndez, consejera directora de la preparatoria licenciado Benito Juárez García, y al maestro Armando José José, director del Complejo Regional Centro. 2. Por unanimidad de votos se aprobó el resumen de los acuerdos, así como el acta de la sesión del día 25 de junio de 2025. 3. Por mayoría de votos, 194 a favor, 4 en contra y 16 abstenciones, se aprobó el calendario de mesas de trabajo para el seguimiento de acuerdos. 4. Por mayoría de votos, 209 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el proyecto de ejecución del comedor universitario BUAP. 5. Por unanimidad de votos, se aprobó el plan de estudios del doctorado en Ciencias en Agroecología, que presentó el Instituto de Ciencias y la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, así como el dictamen emitido por el Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado. 6. Por unanimidad de votos, se aprobó el texto del proyecto del Reglamento de Bienes Históricos, Culturales y Naturales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como el dictamen que emitieron las comisiones estatutarias de legislación universitaria, de protección y preservación del patrimonio cultural universitario y de patrimonio del Consejo Universitario, para ponerlo a disposición de los integrantes del Consejo Universitario conforme a lo establecido en el artículo 156 del Estatuto Orgánico. 7. Por mayoría de votos, 195 a favor, 0 en contra y 13 abstenciones, se aprobó el proyecto de convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2025-2029, así como la designación de las personas consejeras universitarias y de los consejos por función que integrarán la comisión de auscultación y la designación de las personas consejeras universitarias que integrarán la comisión electoral. Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. Atentamente, pensar bien para vivir mejor. Muchas gracias, maestra Vera. Ya escucharon los acuerdos de la sesión anterior. Aquellos que deseen hacer uso de la palabra, por favor, levanten su tarjetón, o de lo contrario pasamos a la votación de manera directa. Sí, consejera, tiene que ser del asunto sobre los acuerdos, ¿sí? Dele uso de la palabra a la consejera. Sí. ¿Cómo se llama la consejera? Ok. Bien, procedemos a dar el uso de la palabra a la consejera Natalia Bravo Rosas, consejera alumna de la Facultad de Arquitectura. Adelante, consejera, por favor. Sí, es sobre el punto de las mesas de trabajo. Ay, yo es que le doy la espalda. Bueno, primero agradecer pues la participación y de igual manera, pues como lo comento, tiene que ver con el punto de las mesas de trabajo. Mis compañeros del Movimiento Universitario 2025 quieren hacer llegar un documento de forma física hacia la Comisión de Mejora Continua, esto para resolver diversas dudas con respecto a estas mesas. De igual manera, querían comunicar que el día de hoy se presentaron en el Centro de Convenciones desde las 9 de la mañana para llevar a cabo las mesas. Sin embargo, nadie llegó, entonces pues sí se nos hace ahí como
una anotación que hacer respecto al compromiso que se tiene con estos puntos. Las mesas que tenían que suceder el día de hoy era la mesa de transparencia, así como la mesa de deportes, la primera a las 9 de la mañana y la de deportes a las 10, sin embargo, pues siguen esperándolos y nadie ha llegado. De igual manera, bueno, yo ya envié de forma digital a la Comisión de Mejora Continua el documento que el día de hoy tengo aquí para entregarles, así que si pudieran al final de la sesión poder acercarse, se los entregaré de forma física a cada uno de los integrantes de esta comisión. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a entonces pasar a la votación con la intervención de la compañera para que también el presidente de la Comisión de Mejora Continua ahorita platica contigo, porque esta sesión, como fue de carácter urgente, por eso es que hubo ahí una confusión con las mesas. Pero bueno, ya ahorita se ponen de acuerdo con el presidente de la comisión. Muy bien, consejeras y consejeros, quienes estén a favor de aprobar el resumen de los acuerdos de la sesión del día 21 de agosto de 2025, sírvanse a manifestarlo levantando su tarjetón. Escrutadores, por favor. Sí. Usted. Muchas gracias. Votos en contra, perdón. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No. 2 abstenciones. Sí. 207 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Muy bien. Por mayoría de votos se aprueba el resumen de acuerdos, así como el acta de la sesión de fecha 21 de agosto de 2025. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día y solicito a la secretaria que presente el punto del orden del día. Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura como asunto urgente la inconformidad 01/2025 promovida el 28 de agosto de 2025 en términos del artículo 18 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dentro del proceso electoral para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, periodo 2025-2029, así como la designación de la comisión estatutaria que conocerá, dictaminará y someterá a consideración del Pleno del Consejo Universitario para su resolución. Bueno, el punto 3 del orden del día, ¿sí? Es importante mencionar que se recomienda al Pleno de este máximo órgano de gobierno universitario referirnos a la persona que interpuso la inconformidad como el recurrente por motivo de protección de datos personales. La mesa invita al doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, consejero director de la Facultad de Economía, para que dé lectura a la inconformidad interpuesta el 28 de agosto de 2025 mediante correo electrónico y dirija a este Consejo Universitario
y a la correspondiente el número 01-2025. Adelante, doctor, por favor. Buen día a todas y a todos. Maestro José Manuel Alonso, secretario general, doctora María Antonieta Vera, maestro Roberto Chávez, secretario técnico. Estimadas consejeras y consejeros, me permito dar lectura al asunto de inconformidad planteado por el recurrente. El inconforme refiere que vengo ante el Honorable Consejo Universitario y estando en el plazo de las 24 horas para interponer inconformidad contra la resolución de la Comisión de Auscultación respecto a la constancia de no idoneidad para ser nominado como candidato a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tal y como lo establece el artículo 18 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debido a la cual expongo lo siguiente: que como aspirante a la candidatura para rectoría de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debido a que fui propuesto por integrantes de la comunidad universitaria ante la Comisión de Auscultación, tal y como lo establece la convocatoria en las bases 5, 6, 7 y 14 de la convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, periodo 2025-2029, procedo a exponer mi inconformidad ante este Consejo por lo siguiente. Primer agravio respecto al control de constitucionalidad. El presente agravio se hace en forma de silogismo deductivo que se compone de una premisa mayor que corresponde a las disposiciones legales aplicables, una premisa menor que refiere a los hechos y circunstancias que ocurrieron en el presente asunto y una conclusión en la que se contrastan ambas premisas y se hace ver la violación específica. Premisa mayor. Desde la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, la actuación de todos los órganos del Estado mexicano sufrieron una modificación trascendental, específicamente derivado de los párrafos 2 y 3 del artículo 1 constitucional que establece lo siguiente. Texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Así, todas las disposiciones relacionadas con los derechos humanos, como es el caso de las que protegen la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad, deben de interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los sujetos de derecho que se someten al orden jurídico del Estado mexicano y, por otra parte, que todas las autoridades, sin excepción alguna, en ejercicio de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con todo lo anterior, podemos afirmar que todas las autoridades deben realizar un control de constitucionalidad en específico. Las autoridades materialmente jurisdiccionales en el ámbito de sus respectivas competencias para verificar que las normas correspondientes se diseñen de acuerdo con los principios establecidos en el bloque de constitucionalidad y sobre todo que respeten los derechos humanos. En ese sentido, se solicita a este tribunal que realice directamente el estudio de control de constitucionalidad
con base en las directrices que se indican en cumplimiento con los requisitos que establece la jurisprudencia siguiente. Control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, metodología para realizarlo. Hechos. En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esta resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y al resolverlos, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esta resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las personas juzgadoras deben seguir la siguiente metodología para realizar control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio de las normas que deben de aplicar, la cual se compone de los pasos que a continuación se explican. 1. Identificación. Identificar el derecho humano que considere podría verse vulnerado, en atención a las circunstancias fácticas del caso, mismas que se desprenden de la narración del titular del derecho o del caudal probatorio que obre en el expediente. 2. Fuente del derecho humano. Determinar la fuente de ese derecho humano, es decir, si éste se encuentra reconocido en sede constitucional y o convencional, y fijar su contenido esencial, es decir, explicar en qué consiste a la luz tanto de su fuente primigenia como de la jurisprudencia desarrollada por el tribunal encargado de la interpretación final de la fuente. 3. Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Análisis de la norma sospechosa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad a la luz del contenido esencial del derecho humano y determinar si éste es contravenido. Y 4. Determinación. Decisión sobre la constitucionalidad y o convencionalidad de la norma, es decir, determinar si la norma es constitucional o inconstitucional, o bien convencional o inconvencional, la forma en cómo debe interpretarse y, en su caso, si ésta debe inaplicarse para el caso concreto. Justificación. El anterior criterio parte de la obligación que tienen todas las personas juzgadoras, aun cuando no sean jueces de control de constitucionalidad y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control, de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio de las normas que deben aplicar en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar los derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional y a efecto de lo que realicen en los términos que ha dispuesto el Pleno de este máximo tribunal, dando con esta metodología una operatividad práctica a esta obligación constitucional. 1. Identificación. El derecho humano de seguridad jurídica y de acceso a la justicia. 2. Fuente del derecho humano. En primer lugar, el derecho a la seguridad jurídica encuentra su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el derecho de acceso a la justicia está contemplado en el artículo 17 del mismo ordenamiento. Derecho a la seguridad jurídica. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunto, constituyen el principio de legalidad que garantiza el derecho humano del gobernado a la certeza y seguridad jurídica,
específicamente respecto de sus bienes, derechos y posesiones. Lo anterior, dado que la esfera jurídica de los gobernados únicamente se puede afectar a través de actos de autoridad que cumplan con los requisitos de mandamiento escrito, emitido por autoridad competente, fundado y motivado debidamente la causa legal del procedimiento. Así lo prevé el artículo 16 constitucional, que establece los requisitos para el respeto del principio de legalidad, amén de proteger el derecho de seguridad jurídica del que goza toda persona. Por su parte, el artículo 14 constitucional prevé que nadie podrá ser privado de la libertad o de su propiedad, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el diverso 16 prevé que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De los anteriores emana el derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica, que se ven reflejados cuando la persona tiene certeza sobre su situación ante las leyes previamente establecidas, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe de sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: seguridad jurídica, alcance de las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación previstas en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal para asegurar el respeto a dicho derecho humano. De las jurisprudencias 1A, diagonal J, 74, diagonal 2005 y 2A, diagonal J, 144, diagonal 2006, de la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomos 22, agosto de 2005, página 107, de rubro procedimiento seguido en una vía incorrecta, por sí mismo causa agravio al demandado y por ende contraviene su garantía de seguridad jurídica. Y 24, octubre de 2006, página 351, de rubro garantía de seguridad jurídica, sus alcances. Respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbibito en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes o las de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes,
en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana. Y finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida segunda sala del Alto Tribunal definió desde la séptima época, según consta en su tesis 260, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo 6, materia común, primera parte, página 175, de rubro, fundamentación y motivación, que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en el que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no delimita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas se encuentren contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto de ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia. Igualmente, se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe a los juicios de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica. Así, existe una obligación constitucional inviolable de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas en cualquier tipo de procedimiento, en específico para salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica. La autoridad se debe abstener de desplegar conductas arbitrarias y excesivas. Es aplicable el caso concreto la siguiente jurisprudencia. Confianza legítima constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión. Su esencia versa sobre la premisa consistente en saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
De lo anterior puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, estos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, debe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o a actos legislativos. Por consiguiente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprenden los principios de legalidad y seguridad jurídica, mismos que rigen en todo momento la actuación de las autoridades. En este sentido, conforme al principio de legalidad, las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando y como la ley se los permita. En otras palabras, en las formas y en términos que el ordenamiento disponga, pues de lo contrario sus actuaciones carecerían de eficacia y validez para contravenir la ley. Cabe agregar que la seguridad jurídica se encuentra estrechamente vinculada con el principio de legalidad, toda vez que limita a la autoridad tratándose de la privación de bienes o derechos del gobernado, donde aquella debe llevar a cabo un procedimiento donde se cumplan ciertas formalidades y sea seguido conforme a la ley. Derecho de acceso a la justicia. En primera instancia, el texto constitucional establece el derecho de acceso a la justicia en su artículo 17. Texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Dicho derecho también se encuentra tutelado por los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen, inciso A, a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Inciso B, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial e, inciso C, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
En particular, es preciso hacer notar que toda persona tiene derecho a la impartición de justicia imparcial. Esto es, que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 3. Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. En el caso particular, las normas jurídicas que se aducen inconstitucionales son aquellas que posibilitan la actuación arbitraria e imparcial por parte de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el marco del proceso de elección y que impiden el libre ejercicio de la autonomía universitaria por parte de sus integrantes y en particular por la persona quejosa, pues no puede acceder al cargo público en condiciones de igualdad. En específico, el proceso de elección de la persona que ocupa la titularidad de la Rectoría, conforme al Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias, es el siguiente. 1. Emisión de la convocatoria. Artículo 4, 1 y artículo 5. El Consejo Universitario, a través de su presidencia, expide la convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría. Esta convocatoria debe de especificar la modalidad de la elección, presencial o electrónica, entre otros elementos, y es el comunicado inicial, oficial, que inicia el procedimiento. 2. Auscultación para la nominación de candidaturas. Artículo 4,2 y artículo 15. Se realiza una auscultación de la comunidad universitaria para valorar opiniones individuales o colectivas sobre las cualidades de quienes aspiran al cargo. La comisión de auscultación, designada por el Consejo Universitario, es la encargada de llevar a cabo este proceso, entrevistando a los propuestos y solicitando la documentación necesaria, currículum vitae, programa de trabajo, etcétera. 3. Nominación de candidaturas. Artículo 12 y artículo 17. La comisión de auscultación nominará como candidatas a las personas que considere más idóneas, cumpliendo con los requisitos de la legislación universitaria y la convocatoria. La nominación no excederá de 5 personas candidatas, salvo determinación del Consejo Universitario, y se basará en 2/3 de las opiniones favorables de los integrantes de la comisión. Si un aspirante no es nominado y se considera afectado, puede recurrir al Consejo Universitario para su resolución. Artículo 18. 4. Registro de candidaturas. Artículo 4,3 y artículo 19. Solo se registrarán las candidaturas que cumplan con los requisitos previstos en la legislación y la convocatoria y que hayan sido consideradas idóneas por la comisión de auscultación. 5. Campaña electoral, artículo 4,4 y artículos 24 a 30. Las personas candidatas y sus simpatizantes realizan campañas para dar a conocer sus cualidades y programas de trabajo. Esta etapa tiene una duración máxima de 20 días hábiles para la Rectoría y durante la misma se prohíbe el uso de símbolos institucionales o medios de comunicación masiva, así como eventos musicales. Se establecerá un espacio para que las candidaturas presenten su programa de trabajo o debatan públicamente. 6. Jornada electoral y auscultación sectorial. Artículo 4,5 y artículos 31 a 38. La elección puede ser presencial o electrónica. Se realiza la votación sectorial, individual, libre, directa y secreta. La comisión electoral, también designada por el Consejo Universitario, es la encargada de vigilar la legalidad del proceso, recibir solicitudes de registro, conformar el padrón electoral y realizar la apertura y cierre de urnas, así como el cómputo de votos. Se establecen causas para la anulación de boletas. 7. Calificación del proceso de votación.
artículo 4,6 y artículo 39. El Consejo Universitario sesiona para calificar el proceso electoral. 8. Nombramiento de la persona titular de la Rectoría. Artículo 4,7 y artículo 39. En la misma sesión extraordinaria donde se califica el proceso electoral, el Consejo Universitario nombra a la persona titular de la Rectoría. Previo al nombramiento, las personas consejeras representantes emiten su voto conforme a los mandatos de sus representados de forma individual, nominal, pública y directa. El no acatar estos mandatos puede resultar en sanciones. Sin embargo, debemos señalar que existe participación de la persona que ostenta la titularidad de la Rectoría en el mismo proceso de elección. 1. De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Elección, las convocatorias para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría son expedidas por el Consejo Universitario a través de su presidencia, esto es, la persona titular de la Rectoría. 2. Conforme al artículo 8 del Reglamento de Elección, el Consejo Universitario es quien designa la Comisión de Auscultación y la Comisión Electoral, y quien preside dicho consejo es precisamente la rectora. 3. Conforme al artículo 39 del Reglamento de Elección, la rectora participa en la sesión extraordinaria en la que se valida la elección. En este sentido, en el proceso, una misma persona participa como juez y parte, por lo que la imparcialidad y las conductas arbitrarias hacen imposible que se ejercite la autonomía universitaria con verdadera libertad. Ello ha sucedido en el caso particular, en tanto la actual rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está participando en el proceso de elección tanto como candidata, así como rectora, autoridad que presida el Consejo Universitario, autoridad que expide la convocatoria respectiva y quien designa las comisiones respectivas. De esta manera, las propias normas jurídicas que regulan el proceso de elección de la Rectoría de la BUAP, si bien han sido aprobadas por las autoridades competentes, lo cierto es que deben ser expulsadas del sistema normativo, en tanto no guardan alineación con los principios y derechos humanos protegidos por nuestra Constitución Federal. 4. Determinación. En consecuencia, se deberá determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones legales sospechosas, esto es, los artículos 5, 8 y 39 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias y en su lugar prevalecerán los derechos humanos que se han visto afectados con la emisión y aplicación de las normas en referencia. Segundo agravio, convocatoria proclive a la arbitrariedad. En la 10ª reunión del Consejo Universitario, en su 9ª sesión extraordinaria 2025, de fecha 21 de agosto de 2025, celebrada a las 10 de la mañana en el Salón Barroco, Edificio Carolino, se señaló en el punto 7 del orden del día lo siguiente. Punto 7. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de convocatoria para el nombramiento de la persona, presentación y, en su caso, designación de, inciso A, las personas consejeras universitarias y de los consejos por función que conformarán la comisión de auscultación. Inciso B, las personas consejeras universitarias que conformarán la comisión electoral. En dicha sesión presencial participó la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, en su calidad de presidenta del Consejo Universitario. Ahora bien, la aprobación de la convocatoria es proclive a la Comisión de Actos Arbitrarios y a la actuación de la Comisión de Auscultación, y la actuación de la Comisión de Auscultación está plagada de actos arbitrarios, tal y como a continuación se expone. 1. Violación al principio de democracia de la universidad,
previsto en el artículo 6 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como universidad pública, es un ente con autonomía, con la atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo, a través del cual se le confiere independencia académica y patrimonial, pero sujeta a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, y por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, entre ellos los principios de legalidad previstos por la Carta Magna. Al respecto, resulta importante tomar en cuenta el criterio que sobre autonomía ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente rubro: autonomía universitaria, origen y alcance de las atribuciones de autogobierno conferidas a las universidades públicas. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las legislaturas locales, a través del cual se le confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que se administrará su patrimonio. Por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le es conferida. Único en el que puede desarrollarse aquella, deben sujetarse a los principios que la propia norma fundamental establece, tratándose de la educación que imparta el Estado. Por lo tanto, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al estar sujeta a los principios constitucionales, sus representantes y dirigentes deben respetar los principios de legalidad que consagra dicha norma. Ahora bien, uno de los elementos esenciales de la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se encuentra considerado en el artículo 6 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo este el principio de democracia. Es la propia ley de la Benemérita Universidad la que en sus artículos 14, 15 y 16 determina que los órganos de gobierno universitario lo constituyen el Consejo Universitario y la persona titular de la Rectoría, siendo esta última a su vez miembro integrante de dicho consejo, teniendo voto de calidad. Ahora bien, una de las atribuciones del Consejo Universitario es que dicho consejo es la máxima autoridad de la institución y tiene como una de sus atribuciones exclusivas nombrar a la persona titular de la rectoría, previa auscultación de la comunidad universitaria en los términos que fije el estatuto orgánico y el reglamento correspondiente y conocer de su renuncia o proceder a removerla por causa grave, considerándose como falta grave no acatar las resoluciones del Consejo Universitario. No puede pasar por alto que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 de la Ley de la Benemérita Universidad, la persona titular de la Rectoría es representante legal de la institución y presidente del Consejo Universitario. Establecidas las bases legales de la universidad, la emisión de la convocatoria y la actuación de la Comisión de Auscultación viola los principios de democracia contenido en el artículo 6 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por lo siguiente. En la emisión y aprobación de la convocatoria participó la rectora como presidente del Consejo Universitario,
votando, aprobando la convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, periodo 2025-2029, lo cual va en contra del principio de democracia que reviste a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues es juez y parte. En primer término, en virtud de que la propia rectora, al ser una aspirante a continuar con la rectoría de la universidad, emite su voto respecto del contenido y aprobación de la convocatoria en un proceso en el cual va a formar parte y, por lo tanto, esto va en contra del principio de democracia. Toda vez debió separarse del cargo para que dicho proceso fuera transparente y democrático y respetara los derechos políticos de los demás participantes en la elección del titular de la rectoría. Resulta aplicable el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer lo siguiente: derecho a defender la democracia. Constituye una concretización del derecho a participar en los asuntos públicos del Estado y comprende el ejercicio conjunto del derecho a la libertad de expresión y de los derechos político-electorales. Hechos. Diversas personas, físicas y morales, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la imposición de un mecanismo de votación por cédula secreta sobre un dictamen de reforma constitucional local atribuible a diversas autoridades adscritas al Poder Legislativo de una entidad federativa, al considerarlo violatorio de, entre otros, el derecho a la libertad de expresión y el de acceso a la información pública. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho a defender la democracia constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos del Estado y comprende el ejercicio conjunto del derecho a la libertad de expresión y de los derechos político-electorales. En ese tenor, el Estado se encuentra obligado a garantizarlo mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten a los ciudadanos su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, así como a adoptar medidas para garantizar su ejercicio en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales. Justificación. Lo anterior, toda vez que, particularmente en situaciones de ruptura institucional, la relación entre la libertad de expresión y los derechos político-electorales resulta aún más manifiesta, pues se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales contraria al orden constitucional y para reclamar el retomo de la democracia. Tercer agravio, falta de aprobación del Consejo Universitario de las personas que integran la Comisión de Auscultación. Tal y como se aprecia en el inciso A del punto 7 del orden del día de la 10ª reunión del Consejo Universitario en su 9ª sesión extraordinaria 2025, de fecha 21 de agosto de 2025, se señaló que se presentaría y designarían a las personas consejeras universitarias y de los consejos por función que conformarán la comisión de auscultación. Sin embargo, no se presentaron ni aprobaron a las personas que integrarían dicha comisión. Por lo tanto, las personas que el día 27 de agosto de 2025 fungieron como presidente y secretario no fueron aprobados en la 10ª reunión del Consejo Universitario en su 9ª sesión extraordinaria 2025, de fecha 21 de agosto de 2025, ejerciendo atribuciones que no les fueron concedidas por el Consejo Universitario y, por lo tanto, quienes suscriben el documento denominado constancia de no idoneidad carece de atribución alguna otorgada por el Consejo Universitario. No existe el ejercicio legal que obliga el artículo 10 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al exigir que quienes integran dicha comisión por parte de las personas consejeras del personal académico deben reunir con la más alta categoría y nivel o, en su caso, la más destacada trayectoria académica. Elementos personales solo pudieron ser valorados por el Consejo Universitario, situación que no aconteció, lo que trae consigo la integración ilegal de la comisión de auscultación, por no quedar registro alguno en el cual se haya realizado dicha valoración de los miembros de la comisión. Finalmente, establece el artículo 9, Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que los integrantes de la comisión auscultación designarán de entre sus miembros una presidencia y la secretaría de la comisión de auscultación se designará de entre sus miembros, situación que tampoco quedó demostrada, pues en el documento denominado Constancia de no idoneidad no se señala el día, hora y fechas en que las personas que suscriben como presidente y secretario fueron elegidos. Por lo tanto, me deja en estado de indefensión, situación en virtud de que no fueron elegidos en los términos en que establece el artículo en mención. En consecuencia, la constancia de no idoneidad carece de total validez jurídica, al violar lo establecido en los artículos 6 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 8 y 10 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que a la letra establecen lo siguiente. Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Artículo 8. El Consejo Universitario designará una comisión de auscultación y una comisión electoral para organizar y desarrollar el procedimiento de nombramiento de la persona titular de la rectoría. Artículo 10. La comisión de auscultación para la nominación de candidaturas a titular de la rectoría se conformará por 13 personas consejeras de la manera siguiente. 1. 7 integrantes del Consejo Universitario. Inciso A, 2 autoridades personales de las unidades académicas. Inciso B, 2 representantes del personal académico. Inciso C, 2 representantes del alumnado. E inciso D, una representante del personal no académico. 2. 6 integrantes del personal académico propuestas. Inciso C, 2 por el Consejo de Docencia. Inciso D, 2 por el Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado. E inciso E, 2 del Consejo de Extensión y Difusión de la Cultura. Todas las personas consejeras del personal académico deberán contar con la más alta categoría y nivel o, en su caso, la más destacada trayectoria académica. El documento denominado Constancia de no idoneidad no se encuentra suscrito por los integrantes de la comisión de auscultación, pues solo fue firmado por quien se ostentó como presidente, Jorge Luis, seguido de apellidos que resultan ser ilegibles para su correcta lectura, y como secretario, Felipe Pérez Rodríguez, sin que se establezcan los datos necesarios para saber que estos fueran nombrados por las personas integrantes de la comisión de auscultación, tal y como lo establece el artículo 9 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual a la letra establece lo siguiente. Artículo 9. Las personas integrantes de las comisiones de auscultación y electoral designarán de entre sus miembros una presidencia. La secretaría de la comisión de auscultación se designará de entre sus miembros. Consecuentemente, al no cumplirse con 1. Los requisitos para el nombramiento de los miembros de la comisión de auscultación. 2. La valoración de las cualidades que deberían revestir cada uno de sus miembros. 3. La sesión de designación de quien fungirá como su presidente y su secretario.
y al no suscribirse el documento denominado constancia de no idoneidad. 4, y al no existir documento alguno que regule el funcionamiento de la comisión de auscultación, es que resulta ilegal el proceso de elección de la persona titular de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, periodo 2025-2029. Tercer agravio, parcialidad en el procedimiento de elección a rector. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal garantizan el principio de legalidad y el derecho humano a la seguridad jurídica, en específico en su faceta de interdicción a la arbitrariedad. El artículo 17 de la Constitución Federal plantea que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, estableciendo a su vez que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Entonces, este precepto indica que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Lo siguiente que ahí se dispone se relaciona con el derecho fundamental de todo gobernado de que se le administre justicia por tribunales imparciales. Por otro lado, el artículo 133 de la Constitución Federal resulta ser la base de nuestro sistema jurídico, por lo que si un acto o disposición normativa se aleja de lo prescrito en la misma, deviene inconstitucionalidad. En otras palabras, el artículo 133 constitucional prevé los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, configurando la denominada Ley Suprema de toda la Unión, compuesta por la Constitución Federal, las leyes que de ella emanen y los tratados celebrados con potencias extranjeras, mismas que permite a los juzgadores y autoridades que ejerzan actividades materialmente jurisdiccionales a desconocer normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, tal como se sostiene en la siguiente jurisprudencia. Control de constitucionalidad. No puede realizarse respecto de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los indicados preceptos no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley citada se establece que, a través del juicio de amparo, aquella pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sin que en el concepto normas de carácter general puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esta es la ley suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo. Y aun cuando se aceptara que, en sentido lato, es una norma general, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la norma fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución.
Ahora bien, la fracción 7 del artículo 3 constitucional señala, entre otras cosas, que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. A este concepto, el Poder Judicial de la Federación ha referido como autogobierno. Este concepto les dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad intra, al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano exterior. No obstante, el autogobierno no puede ir en contra de la Constitución misma. Bajo esa premisa debe analizarse el proceso de elección de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en lo sucesivo BUAP. Conforme al artículo 35 del Estatuto Orgánico de la BUAP, el máximo órgano de gobierno universitario es el Consejo Universitario, el cual se encuentra integrado por, inciso 1, la persona titular de la Rectoría, quien lo presidirá. Inciso 2, autoridades personales de las unidades académicas. Inciso 3, las personas consejeras representantes de las unidades académicas. E inciso 4, las 3 personas consejeras representantes del personal no académico. Ahora bien, el artículo 4 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en adelante, Reglamento de Elección, prevé el siguiente orden para el procedimiento de nombramiento de las personas titulares de la Rectoría. Texto del Reglamento de Elección, artículo 4. Los procedimientos para los nombramientos de las personas titulares de la Rectoría y de las direcciones de unidad académica seguirán el orden siguiente. 1. Emisión de la convocatoria. 2. Auscultación para la nominación de candidaturas. 3. Registro de candidaturas. 4. Campaña electoral. 5. Jornada electoral y auscultación sectorial a través de la votación respectiva. 6. Calificación del proceso de votación. Y 7. Nombramiento de la persona titular de la Rectoría o de la Dirección de Unidad Académica. Convocatoria. De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Elección, las convocatorias para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría son expedidas por el Consejo Universitario a través de su presidencia, esto es, la persona titular de la Rectoría. Comisión de Auscultación y Comisión Electoral. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Elección, es el Consejo Universitario quien designa dichas comisiones. Con lo anterior, queda claro que la persona titular de la Rectoría guarda un papel preponderante en la elección de la siguiente persona titular, es decir, tiene participación en el Consejo. Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto Orgánico, el Consejo Universitario se encuentra integrado por la rectora, la cual, en este caso en particular, va a participar en el proceso de elección de rectoría de 2025 como candidata. Ahora, si partimos de la premisa de que el Consejo Universitario, dentro del cual se encuentra la rectora, realizan las siguientes funciones: 1. Elaboran la convocatoria. 2. Designan la comisión de auscultación. 3. Validan la elección. Se afirma entonces que estos procedimientos se encuentran viciados, ya que dentro de su ejecución participó una candidata, particularmente una persona que busca reelegirse, la cual tiene intereses parciales y motivaciones personales. Así las cosas, la rectora debió excusarse de la participación de estos procedimientos. Debido a que la rectora no se excusó de su cargo de presidenta del Consejo Universitario e intervino dentro de las etapas primordiales del proceso electoral para elegir a la persona titular de la rectoría, podemos suponer que dichas etapas deben ser declaradas inválidas al no cumplir con los principios de elección, tales como el de imparcialidad, objetividad e independencia, y como consecuencia de todo esto, estamos ante un proceso ilegal que contraviene la propia Constitución.
por lo antes fundado y motivado y en los términos que marca la norma y convocatoria, con todo respeto pido a este honorable Consejo Universitario. Primero, se tenga por interpuesta esta inconformidad como lo establece en tiempo y forma el artículo 18 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Segundo, se tomen en cuenta las motivaciones y fundamentaciones realizadas en este escrito de inconformidad en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión de Auscultación respecto a la constancia de idoneidad de no cumplimiento de los requisitos. Tercero, se revoquen la resolución emitida por la Comisión de Auscultación de fecha 27 de agosto y se resuelva por este honorable órgano colegiado la constancia de idoneidad al cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la convocatoria como lo he motivado y fundamentado en esta inconformidad. Cuarto, se me extienda en su momento la constancia de idoneidad una vez que se resuelva esta inconformidad en el término que establezca el artículo 18 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quinto, una vez resuelta la inconformidad y entregada la constancia de idoneidad, permitir el registro ante la Comisión Electoral conforme a la base 21 al 24 de la convocatoria. También permitir realizar campaña en igualdad de condiciones en tiempo y forma como los demás candidatos, como le establece las bases de la 25 al 32 de la convocatoria. Incluso de ser necesario, se permita la ampliación de los días de campaña si la inconformidad se resuelve en 3 días. Sexto, que este honorable Consejo Universitario provea a hacer valer mis derechos humanos para recibir constancia de idoneidad y posteriormente como candidato a la rectoría y sea mediante los votos de los universitarios los que decidan la designación de la rectoría y no mediante actos ilegales expuestos en esta inconformidad. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, doctor. Bueno, consejeras y consejeros, se estima que el presente asunto tiene carácter de urgente por tratarse de la impugnación de un acto dentro del proceso electoral para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, periodo 2025-2029, conforme al artículo 18 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dada la naturaleza del asunto, se estima pertinente designar a la comisión estatutaria que conocerá, dictaminará y someterá a consideración del Consejo Universitario para su resolución correspondiente. Doctora Vera, adelante. Sí, muchas gracias. La mesa propone a la Comisión de Legislación Universitaria, en virtud de que dicha comisión, por su naturaleza, trata asuntos relacionados con la interpretación y aplicación de la legislación universitaria. En este caso, es idónea para tratar respecto de la resolución del recurso de inconformidad dentro del proceso electoral mencionado. Por ende, la comisión citada es la idónea y competente para proponer el dictamen respectivo, a fin de poner a la consideración del Consejo Universitario para su resolución definitiva. Para tal efecto, se propone sean asesorados por la abogada general en términos de lo dispuesto por el artículo 86, fracción sexta del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los que deseen hacer uso de la palabra sobre el tema, tengan a bien levantar su tarjetón, por favor. Tenemos 3 oradores, nada más.
Ah, bueno, ya bajó. ¿Perdón? De Economía. Bien, vamos a empezar con los oradores, por favor. Cedemos la palabra a Sebastián Salgado Romero, consejero suplente alumno de la Facultad de Economía. Buenos días, compañeros del Pleno, secretarios. Quiero declarar lo siguiente sin hacer referencia a ningún particular más allá de los que yo mencione con mi propia voz. El día de hoy, compañeros, todos sabemos que hablamos de un tema muy serio, pero sabemos que hablamos de algo mucho más grave, de fondo. Hoy, más que nunca, es una obligación moral para todos los consejeros y consejeras hacer ejercicios de memoria histórica sobre nuestra universidad. Aquí, muchos tenemos visiones diferentes, muchos proyectos de universidad que queremos impulsar. Sin embargo, considero que todos estamos unidos por un mismo sentimiento de amor a esta institución y a esta universidad y por consecuente a su defensa y a la defensa de su autonomía. Dicho lo anterior, veo necesario declarar lo siguiente, a nombre de la comunidad universitaria, disculpándome de antemano por la osadía y la altanería. Considero que la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no quiere nunca más a porros de Esparza. No quiere nunca más a los grupos porriles que financia, ni a esos cuadros antidemocráticos. Una verdad un poco incómoda, pero que todos en el fondo sabemos. Y aprovechando la coyuntura, también recordarle a todos esos porros, cuadros antidemocráticos y grupos neofascistas que han intentado y seguirán intentando insertarse en nuestra institución, que no se los permitiremos. Los estudiantes organizados durante el paro luchamos bajo un emblema, bajo un dicho del ingeniero Luis Rivera Terrazas. Ese es por una universidad democrática, crítica y popular. Sin embargo, creo que también debemos mencionar que también luchamos por la defensa de la autonomía de la universidad. En ese sentido, compañeros y compañeras consejeras y consejeros, los exhorto a que orienten su voto hacia la defensa de la autonomía de la universidad, porque estos cuadros antidemocráticos nunca más regresen, que no regrese la represión y pues ejerzan su voto según su conciencia se los dicte. Muchas gracias, es cuanto. Cedemos el uso de la voz a Icrán Montiel Pérez, alumno suplente, consejero de la Facultad de Ingeniería Química. Perdón. Adelante, compañera. Muchas gracias. Buenos días, distinguidas autoridades, compañeros y compañeras consejeros. Mi participación va encaminada a las mesas de trabajo, secundando a la participación de la consejera de Arquitectura. Me gustaría reiterar que estas mesas requieren la participación activa de todas las estudiantes y la comunidad estudiantil. Entendemos que esta sesión fue de carácter urgente, sin embargo, me gustaría resaltar que las mesas nos competen a todos y no se deben de dejar de lado, sino que son relevantes para toda la comunidad estudiantil. Por lo tanto, esperamos poder seguir, que se le dé continuidad a dichas mesas y seguir trabajando en conjunto. También me gustaría resaltar y apoyar a la participación del compañero consejero Sebastián, invitando a todo el consejo a ser críticos en nuestras decisiones. Muchas gracias. Gracias, consejera. Cedemos la palabra a Valeria González Sevilla, consejera alumna de la Facultad de Psicología. Hola, muy buen día a todos. Me dirijo respetuosamente al Pleno para expresar una opinión crítica sobre el recurrente basado no solo en los hechos actuales, sino también en el contexto de una administración de la cual formo parte y ha estado bajo escrutinio jurídico desde 2020. Esta administración enfrenta investigaciones abiertas
por presuntas irregularidades en los periodos ejercidos entre 2013 y 2017 y 2017-2021. La posible aprobación de un candidato vinculado a dicha administración compromete el prestigio, la democracia y, por ende, el futuro de nuestra universidad. Agrego a esto la falta de conocimiento del sujeto sobre los procesos electorales a la persona titular de la rectoría, pues en el documento antes leído presenta inconsistencias sobre lo que el Consejo Universitario sí aprobó y las funciones sustanciales que cumple el Consejo bajo las estructuras de las comisiones. La mesa de auscultación, reconocida como instancia competente por este Consejo Universitario para el presente proceso electoral, ha emitido un dictamen con la debida prudencia. No obstante, y en apego a los principios de legalidad que rigen nuestra universidad, apoyo que intervengan las comisiones de legislación y de honor y justicia, a fin de determinar las vías más adecuadas para abordar este caso. Solo con el respaldo de estas estructuras, el Consejo podrá tomar decisiones y resoluciones más informadas y con mayor sentido crítico respecto a los hechos expuestos. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Cerramos esta ronda de participación con darle el uso de la voz al doctor Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, consejero director de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales. Adelante, director. Saludo respetuosamente a la mesa del Presidium y también me dirijo al pleno de este máximo órgano de gobierno, justamente para respaldar a quienes me han precedido en el uso de la palabra, ¿sí? A miembros del honorable máximo órgano de gobierno, estudiantes. Si la comunidad estudiantil pide mesas de diálogo han tenido y tendrán. Necesitamos reafirmar ese compromiso y también revisar la historia de nuestra universidad, ¿no? Cómo se fue conformando la autonomía que ganamos, ¿sí? Hace más de 50 años, justamente a través de movimientos estudiantiles, la necesidad de conformar los consejos durante más de 30 años y con esa conformación nuestra normativa que se ha consolidado, ¿sí? Después de 30 años no se había revisado, ¿sí? Y ha sido, ¿sí?, el órgano de gobierno, el máximo, el que precedió 23-25, quien hizo la reforma a la ley, al estatuto orgánico y a diversos reglamentos, ¿no? Entre ellos el de autoridades personales. Entonces es la lucha de casi 60 años. 60 años de autonomía, ¿sí?, viviéndola de manera responsable, escuchando cada una de las voces y también integrando cada una de las perspectivas, de los puntos de vista y de las opiniones. Desde luego, quienes conformen esta comisión estatutaria para revisar lo que nos atañe este día, esta inconformidad, sí, es necesario saber quiénes van a estar, desde luego, pero no tengo ninguna duda de que al ser personas que conforman el máximo órgano de gobierno, serán personas honorables, son personas honorables y se van a dirigir con toda la institucionalidad, ¿sí? Las 123, ¿sí?, personas que conforman este máximo órgano de gobierno, ¿sí?, no solamente están representando a la comunidad universitaria, sino que cuentan con su respaldo. Por eso no tengo duda de que esta comisión estatutaria, que será designada, discutida por este órgano de gobierno, tendrá toda la madurez y tendrá también toda la disposición para llevar a buen puerto esta situación. Ahora, cabe, ¿sí?, en todo momento destacar y recalcar que nos tenemos que regir conforme a la normativa institucional. Y lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido, esta inconformidad está por encima, ¿sí?, está atropellando nuestra normativa institucional. Y siempre debemos de hacerla valer en todo momento. Debemos de seguir los reglamentos, el estatuto y la ley, ¿sí?, para que podamos trabajar de manera orgánica como comunidad universitaria. Entonces, nadie puede estar por encima
fuera de la normativa institucional, ni se puede dar ningún tipo de concesión. Nos tenemos que regir siempre conforme a normativa, lo reitero, y siguiendo los reglamentos que emanan justamente de este máximo órgano de gobierno, ¿sí? Y por eso considero que es muy oportuna, ¿sí?, la propuesta de que la abogada general le dé acompañamiento a esta comisión estatutaria, ¿sí?, para que la abogada general nuevamente, como lo hace día con día, lo hace en cada momento, siga dando este respaldo jurídico a nuestra institución, sobre todo en un momento crucial, como es la elección de la persona titular de la rectoría. Entonces, yo respaldo la propuesta, ¿sí?, de que la abogada general acompaña a la comisión estatutaria, y tengo toda la certeza de que quienes conformen esta comisión estatutaria tendrán toda la honorabilidad porque forman parte del máximo órgano de gobierno. Muchísimas gracias por su amable atención. Recordemos que el punto que estamos tratando es la autorización para que la Comisión de Legislación Universitaria pueda trabajar y dictaminar la resolución o el punto que estamos tratando. Entonces, ¿alguien más quiere participar o le pregunto al Pleno si consideran suficientemente discutido el punto? Quienes estén a favor, por favor, en votación económica, sírvanse a levantar su tarjetón. ¿Se aprecia mayoría? Entonces vamos a pasar a la votación. Quienes estén de acuerdo en que la Comisión de Legislación Universitaria realice los trabajos antes mencionados, sírvanse a manifestarlo levantando su tarjetón. Escrutadores, por favor, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? $209 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Por mayoría de votos, se aprueba que la Comisión de Legislación Universitaria sea la encargada de realizar los trabajos correspondientes. Estando pendiente el punto 4 del orden del día y en cumplimiento al artículo 42 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los consejos de unidad académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se somete a consideración del Consejo Universitario para que voten y se constituya en sesión permanente con la siguiente propuesta. A. Decretar un receso para que la Comisión de Legislación Universitaria realice los trabajos correspondientes. B. Reanudar esta sesión a las 15 horas del día de hoy en este mismo recinto de manera presencial. Y C. Publicar el acuerdo correspondiente en las páginas consejouniversitario.buap.mx y elecciones.buap.mx.
Pregunto al Pleno, en votación económica, quienes estén de acuerdo en aprobar la propuesta antes mencionada, sírvanse a manifestarlo levantando su tarjetón. Se aprecia mayoría, muchas gracias. Por lo que queda constituida esta sesión en carácter permanente, por tanto, se dan por notificados los presentes de la obligación de comparecer a la continuación de los trabajos después del receso acordado, previa verificación del quórum legal, sin que tenga que mediar para ello convocatoria previa en lugar y hora antes mencionado. Consejeras y consejeros, se declara sesión permanente de este máximo órgano de gobierno universitario, se declara un receso para resolver los asuntos pendientes y se cita al Pleno de este Consejo Universitario a reanudar actividades el día de hoy, 2 de septiembre de 2025, a las 15 horas en este mismo salón barroco del edificio Carolino. Asimismo, se convoca a los integrantes de la Comisión de Legislación Universitaria, sesionen a partir de este momento en la sala de comisiones de este edificio Carolino, calle 4 Sur 104, Centro Histórico, Puebla, para atender los trabajos que le fueron asignados en la presente sesión. Muchas gracias. Doctor Díaz Carranza, damos la Sí, palabra. permítanos tantito. Consejeros, les pedimos Sí. un momento, por favor. Adelante, doctor, con el uso de la voz. Gracias, buenos días todavía. Solo para responder la pregunta que hizo nuestra compañera consejera universitaria con respecto a las mesas. Como este es un punto que, como lo marca en el orden del día, un punto urgente, por eso tuvimos que venir a la sesión del Consejo Universitario. Sin embargo, yo les quiero aclarar que el día de hoy inician 2 mesas, tienen que dar los informes, los titulares de las dependencias de las 2 mesas, la de transparencia y la de deportes. Ahorita vamos a sesionar, pero es con funcionarios, no es con estudiantes, por eso nos hizo la invitación abierta y les voy a comentar por qué. No estamos en contra de dialogar con los estudiantes, hay momentos. Lo que ahorita estamos pidiendo a todos los responsables de las dependencias es que nos informen cómo han atendido cada uno de los acuerdos de los pliegos petitorios. Ya que ellos nos informen, nosotros vamos a realizar un informe general al Consejo Universitario. Se los vamos a dar a conocer y vendrá un segundo momento en donde nos reunamos con los estudiantes. Esa es la metodología. En este momento lo único que vamos a recibir es el informe de cada dependencia en función de los acuerdos que hay en las minutas que se firmaron, cuál es el nivel de avance que hay de cada uno de estos acuerdos que tuvimos y posteriormente a este pleno del Consejo Universitario le estaremos rindiendo un informe de lo que nosotros recibamos. Y posteriormente, en un segundo momento, se realizarán las reuniones con los estudiantes que estén interesados en conocer de este detalle. Es cuanto, secretario. Gracias. Gracias, doctor. Muchas Ahora gracias, sí. doctor. Entonces, seguimos con el receso y nos vemos a las 15 horas. Muchas gracias.